Hola, ¿qué tal? Hoy os vengo a hablar de una modificación sencilla pero que se puede realizar en muchas motos, scooters y demás sobre el reparto de pesos y la posición de conducción y que os puede traer un beneficio muy grande a la hora de ganar confianza en la conducción en la moto. Acompañadme que os lo enseño. Bueno, pues efectivamente una de las cuestiones que yo, por ejemplo, en competición siempre he trabajado muchísimo y lo hacen todos los pilotos es el reparto de peso. El estar situado en el vehículo, encima de la moto de carreras, pero también esto cuenta para la calle, para ir más cómodo, más seguro y repartir el peso correcto en el sitio adecuado. Pues para ello es fundamental dónde se sienta el piloto, dónde pone sus posaderas y con lo cual eso determina claramente el peso que pone en el eje trasero y el peso también que inclina hacia el delantero. Y también la forma en la que relaja la posición del manillar, en vez de empujar, pues a lo mejor puede relajarse echándose un poquito más para atrás y dependiendo de los tipos de conducción, pues puede encontrar una diferencia muy grande de ir sentado correctamente a no hacerlo. ¿Qué pasa? Que muchas motos nos dejan un espacio concreto para, bueno, para donde jugar, para ir hacia adelante o hacia atrás. Y entonces en estas motos pues es un problema. Entonces fijaros, hoy os traigo un ejemplo, que esto no es ni una moto de carreras, de hecho ni una moto de marchas, es un scooter, pero que en el que se ha trabajado ese punto en concreto. Este asiento que veis aquí es original de Honda SH300, de la famosa Scoopy SH300 que hay tantas, sobre todo en la zona de Cataluña. Bueno, pues esta es una moto compacta y, bueno, pues relativamente compacta, vamos a llamarla, en la cual la distancia manillar-asiento está reducido al máximo, porque no es una moto muy grande, sea muy ágil de llevar en ciudad. Y bueno, pues para que también el espacio que haya para el pasajero, pues bueno, pueda acoger a personas pues, de diferentes tamaños, ¿no? Obviamente muy delgadas entran muy fácil, pero personas más gruesas pues les costaría más. Bien, pues en esta moto he detectado que la postura de conducción es demasiado adelantada, demasiado al ataque, con lo cual en determinadas curvas no facilita el desahogar un poquito de peso la horquilla delantera y tener un poco más de control, un poco más de feedback en la trasera. Así que una modificación muy sencilla y que acabo de realizar aquí es coger un asiento idéntico a este de SH300 y hacer lo siguiente. Yo no sé si se puede apreciar, tendría que poner aquí una barra, pero si pongo mi mano por donde está el corte ahora del final del asiento donde va el pasajero, veríamos que son 3 centímetros lo que le he quitado al asiento aquí original. O sea, este era idéntico a este y le he recortado 3 centímetros para que esto vaya hacia atrás. Con lo cual le voy a dar al pasajero 3 centímetros más de juego, que he calculado que es exactamente entre 2 y 3 centímetros lo que se necesita para modificar un poquito ese reparto de peso, esa posición de conducción y entonces ganar muchísimo en confianza, relajando un poco el peso delantero, además que como lleva una plataforma, en este caso de este scooter, la SH300, pues más bien cortita, digo para los pies, pues eso al ir el piloto un poquito más para atrás, fijaros que son solo 2 o 3 centímetros, pues eso va a hacer que las piernas no vayan casi pegando al escudo, con lo cual también se gana. Entonces, bueno, pues he partido, como digo, de un asiento original, le he quitado la funda, lo he moldeado, he dibujado y moldeado, y se le ha puesto una funda nueva. ¿Es una modificación? Bueno, pues que tiene el coste, en este caso lo he hecho con un asiento que he comprado de desguace. Lo podría haber hecho perfectamente con el original, pero bueno, he preferido este caso y así pues tengo dos asientos, que siempre pues este se puede vender en el mercado de segunda mano o este en su momento, ¿no? Pero como digo, pues es una modificación que se puede hacer perfectamente en un asiento original y claro, hay que saber bien si realmente lo necesita y eso llevando la moto cuando, bueno, pues sobre todo cuando vas un poquito rápido y coges confianza y pues puede ser que no tienes por qué ser piloto, puede ser un usuario normal de moto que se dé cuenta que, bueno, para ir más con confianza y repartir mejor el peso, es una cosa casi intuitiva, necesitas mover el cuerpo. Normalmente sería hacia detrás, porque hacia adelante, bueno, pues suele haber espacio para pegarse al tanque en una moto normal. Pero hacia detrás, si ves que
necesitarías y tienes esta sensación de que estás siempre ahí ahorcado por no poder moverte, pues te invito a que pienses en hacer esta modificación. Pueden ser 1 centímetro, pueden ser 2, pueden ser 3, pero estas pequeñas modificaciones, estas pequeñas medidas pueden significar un mundo. Como punto final, un ejemplo mío personal en carreras, como digo, yo siempre he modificado, he modificado milímetros, centímetros, la silleta trasera de la moto de carreras para alcanzar el punto correcto, también ya teniendo en cuenta el triángulo en ese caso, ya que no es una scooter, con las estriberas. Pero dejadme que os cuente un caso muy claro. Era el TT de la Isla de Man. Con la primera moto que corrí fue en la categoría Lightweight, la primera Super Twin, una Kawasaki ER6 que preparé, año 2012. Bueno, pues aquella Kawasaki, bueno, pues fue el primer intento y la moto iba, bueno, medianamente bien. Pero una cosa que detecté allí corriendo en la Isla de Man es que estaba muy cerca, pegado al tanque. Yo necesitaba echar para atrás la silleta y no había más sitio. La silleta la pusimos en el sitio que creímos en su momento adecuado, pero luego en la pista se comprobó que estaba muy cerca. Y eso no me daba el punto de confianza. Iba rápido y podía ir rápido con ella y bueno, y funcionaba bien. Sin embargo, no estaba en el punto exacto. Bueno, pues para 2013, con la moto aquella que pinté ya de negro, sí que le modifiqué la silleta. Pues lo mismo que estoy haciendo aquí más o menos, unos 3-4 centímetros. Y bueno, para ese año 2013, el año de mi accidente, pues precisamente antes de la carrera con la BMW 1000, corrí con esta Kawasaki ER6 que os digo, ya modificada en la posición de conducción, y era absolutamente otro mundo, absolutamente. La confianza, el reparto de pesos me hizo colocarme en el sitio justo en la moto, pero todas las motos necesitan, depende de la conducción de cada uno, que te coloques en un sitio concreto. Si lo consigues ahí, pues estás ganando muchísimo. Que no lo consigues, pues estás ahí perdiendo. Así que el reparto de peso es muy importante. Bien, pues espero que este pequeño consejo y este pequeño brico que me he hecho aquí en esta moto de calle pueda darle ideas a mucha gente y lo puedas poner en marcha y conseguir resultados. Si es así, si te ha gustado, coméntamelo. Si lo has realizado también, déjalo en los comentarios. Y como siempre, gracias por estar ahí. Nos vemos en un próximo vídeo.